Y en la conferencia de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los decretos migratorios firmados por el presidente Trump no son nuevos. El gobierno actuará como siempre se ha hecho. Así lo dijo la presidenta. Con la cabeza fría apoyarán a los connacionales y a los extranjeros. Con uno, Julio Sánchez informa. Los dos decretos en materia migratoria que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no son nuevos, afirmó la mandataria Claudia Sheinbaum. En su conferencia matutina, reaccionó a la declaración de emergencia en la frontera común y al programa llamado Quédate en México para solicitantes de asilo. Vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. 2, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. 3, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y 4, siempre con la cabeza fría. No están solos, fue el mensaje a nuestros paisanos del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. No están solos, no van a estar solos, ahí está nuestra red consular, estamos permanentemente en contacto con ellos y estaremos atentos para tratar de asistirles a la brevedad posible en función de las circunstancias que se vayan presentando. Los migrantes de otras nacionalidades también recibirán trato humanitario, aseguró la mandataria. ¿Qué dice de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos? El presidente Trump firma un decreto y dice se instala el MPP, le llaman Quédate en México. ¿Qué hace el gobierno de México? Pues, por razones humanitarias, atiende. Informó que hay 3 albergues en puntos fronterizos para atenderlos. Son para personas que no son mexicanas. Y en ese caso, por eso planteamos, pues obviamente hay una atención humanitaria y buscamos también, en caso de ser posible, repatriación a sus países. Y si no, pues la integración a México. El canciller de la Fuente afirmó que la cantidad de migrantes de otros países en la frontera con Estados Unidos ha disminuido casi 80%. Si estamos, y esto no se ha modificado, en los niveles más bajos de cruces en la frontera norte del país, con una disminución del 78%. Esto quiere decir que las condiciones que prevalecen en nuestra frontera no representan en este momento volúmenes inmanejables. Además, hay acuerdos con casi todos los países centroamericanos para repatriarlos, dijo la presidenta, y el financiamiento de su traslado será un asunto a discutir con el gobierno de Donald Trump. ¿Esos retornos los pagaría México o habría alguna aportación? Pues es lo que vamos a platicar con el gobierno de Estados Unidos. Con imágenes de Francisco Hernández, con uno, Julio Sánchez. Y sin importar colores o ideales, gobernadores y la jefa de gobierno trabajarán de manera conjunta para aplicar las acciones necesarias para el regreso digno y respetuoso de los migrantes mexicanos. Juntos defenderán la independencia y autodeterminación de México ante el nuevo gobierno de Donald Trump, señalaron los mandatarios estatales. Y con uno, la doctora María Amparo Casar, a quien saludo con mucho gusto y le pregunto, ¿las acciones de Sheinbaum y su gobierno son las que los migrantes mexicanos necesitan? ¿No hubiera sido mejor atender a estos mexicanos antes de obligarlos a migrar y ahora tener que regresar por la fuerza? María Amparo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Aprovecho, feliz año para ti. Igualmente para ti. He visto, mira, la verdad, pues sí, siempre haber previsto, porque además ya tuvimos a Trump en la presidencia, hubiese sido mejor. La verdad que no quisiera yo estar en los zapatos de Claudia Sheinbaum ni de quien la acompaña, en particular Juan Ramón de la Fuente. Creo que, bueno, pues están lanzando una serie de medidas y te tengo que decir que cualquier medida frente a la agresividad del decreto ejecutivo de Donald Trump y de las acciones que se derivan de él, que ya se empezaron a tomar, pues se queda chica, ¿no? Nos han anunciado desde 2,000 pesos para todos los migrantes que regresan, pues que, pues vaya, ¿qué van a hacer con 2,000 pesos? Pues muy poco, ¿no? Probablemente ni siquiera para un camión para llegar a sus comunidades.
Hay otros experimentos interesantes. El gobernador de Puebla dijo que iba a pagar a todos los migrantes que llegaran a Puebla un año de renta. No sé si sea viable con el presupuesto del gobierno de Puebla hacer esto. Y, en fin, la construcción desde Guerrero, bueno, desde más abajo, desde el sureste hasta la frontera, Tamaulipas particularmente, con todos los albergues preparándose. En fin, pues está haciendo eso. Va a ser muy difícil si realmente sigue como empezó hoy la, las redadas que están haciendo incluso en negocios comunes y corrientes que están haciendo en los Estados Unidos, pues va a ser muy difícil. Eh, Cuando me dijeron, Pablo, que íbamos a hablar sobre migración, me chequé el último reporte que hace el Pew Research Center, que es uno de los más, digamos, reputados en Estados Unidos, y la realidad de los indocumentados en términos cuantitativos es tremendo. Hablan para el 2022, que es el último reporte, Pablo, de 4 millones y 4 millones 70 mil, ¿sí? Migrantes. Tan solo en California hay 1.100.000 ilegales, ¿eh? Sí, No te sí. estoy hablando ya de segunda generación. 1.134.000 migrantes en California, y el segundo estado que mayor tiene es Texas, 841.000. En todos los demás estados hay, pero ya las cifras bajan de alrededor de 100.000, ¿no? Con solo estos dos estados, pues México no tiene la capacidad para eh, recibir a toda esta gente. También tengo que decir que Estados Unidos no tiene la capacidad ni financiera ni operativa para en un corto tiempo, en un lapso muy corto, de repatriar, digamos, a los 2 millones de California y de Texas, ¿no? No lo van a poder hacer, pero sí van a causar una, bueno, pues estás pasando ahí las imágenes tremendas, y eso son las imágenes nada más, pues de la gente que va saliendo, dónde se va a colocar esa gente, cómo se les va a de comer, dar de comer, y agrégale, Pablo, pues la terrible situación para lo que nos quiere imponer Estados Unidos, que si bien en la práctica no somos, o más bien de derecho, en la legislación no somos tercer país seguro, Sí. nos quiere dar el trato de tercer país seguro, y ahí mete cientos de miles de más de personas de otros lugares. Eh, el comportamiento de Trump, Pablo, salvo tu mejor opinión, es de un fanatismo tremendo, de un Inhumano. racismo inhumano. Mira que realmente con esto de que no tienes el derecho, por el hecho de haber nacido en Estados Unidos, a tener la nacionalidad, ¿sí? Y Y bueno, es Trump una, es hijo de migrantes, no hay que olvidar eso. les dijo, los inmigrantes ilegales, Pablo, son invasores. Y hay una ley en Estados Unidos en donde dice que a los invasores, igual que a los hijos de los diplomáticos, no tienen el derecho automático a tener la nacionalidad. La Claro. otra categoría son los invasores. O sea, nos está dando el trato de invasores. Y cosas Sí, sí. tan ridículas que no nos va a afectar gran cosa, probablemente a los que viven allá sí, quitaron las páginas en español de, digamos, de nuestro equivalente gov.mx, allá Sí. gov.usa, ya no están en español. Dio una orden para que las bajaran, y los migrantes latinoamericanos, incluido México, no Sí. puedan acceder a eso. Es una cosa, y bueno, ya no nos estamos metiendo en violencia, pero la realidad migrante, más allá de si aguanta Estados Unidos sin 4 millones de migrantes ilegales allá, su economía, etcétera, es simplemente Claro. inoperante para ellos, y de una magnitud para nosotros que creo que no tenemos, Pablo, la capacidad. O se Para sientan, recibirlos. no, o se sientan Claudia Sheinbaum y el presidente Trump, o los secretarios de Estado, quien tú quieras,
a ver cómo se resuelve ese problema o simplemente va a haber un enfrentamiento de unas proporciones que creo que no hemos visto ni siquiera cuando pues se regresaron a muchos mexicanos en la época de la guerra, Segunda Sí, Guerra sí. Mundial, cuando regresaron los norteamericanos, ¿no? Está en un gran problema y creo que la presidenta hace mal en minimizarlo. No es que nos pongan alarma, pero Hay que este, negociar. hay que negociar, ni modo, y pues bien por las medidas, he visto solidaridad de parte de muchos empresarios, de muchas organizaciones de la sociedad civil. Pablo, todos estos esfuerzos se quedan, no sé, al 10% Cortos. de lo que necesitamos, sí. María Amparo, pues ojalá que esas cifras que nos daban sean de migrantes mexicanos nada más, porque hay que recordar que van a llegar a México migrantes de todo Centroamérica. Nos tenemos que ir, te agradecemos este reporte y por supuesto Al estaremos contrario. atentos. No, y felicidades por la información que nos diste hoy a lo largo de tu noticiero. Pablo, estamos en contacto.